Hola, Altubers. Hoy vamos a hablar de dos libros, pero a la hora de encontrar la relación entre ambos, me he acordado de un autor hoy prácticamente olvidado, pero que hace mucho, mucho tiempo, allá en los años 60, se leía mucho, Hermann Hesse. Hermann Hesse, el autor del Lobo Estepario, Demian, Siddhartha, El juego de los avalorios, que tenía un librito que se leía mucho, ya digo, que era Lecturas para minutos. Y era una especie de Macedonia de su filosofía, de su forma de ver las cosas, de frases sacados de otros libros que así permitían a un lector no especialmente especializado acercarse a él y degustar aquella mezcla de Oriente y Occidente que caracterizó parte de su producción y que le llevó al éxito en un momento en que este tipo de cosas eran muy bien recibidas, sobre todo por la juventud. Luego llegaría aquello de Katmandú y todo eso, etcétera, etcétera. Pero lo que me interesa es el concepto de lecturas para minutos, porque los dos libros de los que vamos a hablar hoy podían ser considerados también lecturas para minutos. Esos libros que no tienes que leértelos todos seguidos, sino que puedes ir cogiendo de aquí y de allá, un trozo aquí, un trozo allá, y luego no sabes cuáles has leído y cuáles no has leído, y algunos los lees dos veces y seguro que algunos trozos te los dejas sin leer. Pero bueno, vamos a la demostración práctica con estos libros que incluyen el de Yasmina Reza, Casos reales, y por otra parte Corazón de piedra de Carmela Hayón. Bueno, empezando por Yasmina, recuerdo, por si hay algún despistado por ahí, que Yasmina Reza es ante todo famosa por sus obras de teatro. Quizá la más famosa es Arte, o quizá la más difundida sea Un Dios salvaje, que tuvo una versión cinematográfica muy famosa con Roman Polanski de director y con Kate Winslet y Jodie Foster y Christoph Waltz como protagonistas, una obra de teatro sobre dos matrimonios cuyos hijos han tenido problemas en el colegio. Bueno, esta es la obra, las obras teatrales famosas de Yasmina, pero Yasmina ha escrito muchísimas más cosas, y la mayor parte de ellas no de creación, sino más bien documental. Por ejemplo, hay un famoso libro en el que cuenta cómo siguió una campaña política de Nicolas Sarkozy, y que es un personaje que luego aparece en este libro. Porque en casos reales, lo que ha hecho esta mujer ha sido mezclar casos reales a los que ha asistido en los tribunales franceses, analizando a su particular forma, digamos a veces poética, a veces una visión acerada sobre la sociedad y desde luego una mirada verdaderamente intensa sobre los personajes que aparecen en estos juicios. Y por otra parte, quizás se le quedaba corto el trabajo, ha ido metiendo algunas cosas de su propia vida, de sus experiencias. A veces detalles muy livianos, una conversación que pilla en el camino, o a una persona que ha visto en un determinado lugar, otras con gente igual un poco más famosa, como por ejemplo un encuentro con Bruno Ganz en Venecia, que tiene un final inesperado y que casi compone un cuento que podría ser inventado perfectamente. Y luego pues relaciones familiares con sus nietos y con sus amigos, cosas que igual no tienen demasiada importancia, pero que lo tienen para ella y que contados por ella tienen una dimensión mucho más lírica, mucho más intensa, mucho más interesante. Pero digamos que el núcleo fundamental es el de los casos de juicios que ella ha presenciado. Y sorprende que la mayor parte de estos juicios sean de crímenes relacionados con el ambiente familiar. Hombres que han matado a sus mujeres, mujeres que han matado a sus hombres, hijos castigados por sus padres, padres desafectos que han abandonado a sus hijos de cualquier manera, hijos que han maltratado a los padres, en definitiva, ese ambiente que, como es bien sabido, es el núcleo principal de los delitos de este tipo, la familia. Por eso también sorprende que en ocasiones nos encontremos como el juicio a Sarkozy, quizá porque ella tenía una relación con Sarkozy a través de esa historia, donde hace en 8 páginas un análisis verdaderamente despiadado del personaje
y de la gente que colaboró con él en aquella historia de una campaña política financiada por los servicios secretos libios, etcétera, etcétera. No entra mucho en los veredictos, no entra mucho en las culpabilidades, sino entra generalmente en el análisis de las personas que se han visto metidas en estos tremendos jaleos. Puede parecer a veces que no llega hasta el final, pero desde luego es una visión muy interesante, a veces compasiva, a veces poética, a veces tremendamente dura y en ocasiones también tremendamente cruel. Debe ser el día que le pillaba a Yasmina Reza, pero ella escribe muy bien y este libro yo creo que tiene elementos como para ser disfrutado. Ya digo, son muy diferentes los temas que aborda, son muy diferentes las circunstancias, las personales y las que corresponden a otros, pero el libro tiene una coherencia. En cuanto a Karmele Jaio, que es una escritora menos conocida que Yasmina Reza, es de Vitoria-Gasteiz y tiene ya una larga trayectoria de libros publicados, los más famosos seguramente La casa de mi padre y Las manos de mi madre. También aquí hay bastantes relaciones familiares. Y lo que ha hecho en este Corazón de piedra ha sido reunir una serie de cosas, de pensamientos, a veces es simplemente una frase, un epígrafe, en ocasiones es un cuento, en ocasiones es una anécdota, en ocasiones es, oye, pasaba por aquí y me ha surgido esto. Hay cierta relación con algunos de los escritos de Yasmina Reza, ya digo, que son circunstancias que ocurren en un momento y que la mayor parte de nosotros no nos fijaríamos en ellas, pero los escritores son así y se fijan en estos personajes con los que se encuentran por la calle y que les dan un punto de atención como para que se sientan impulsados a escribir. Lo que ha hecho Karmele ha sido agruparlos en forma de diccionario. Entonces empezamos por la A y vamos hasta la Z. Y lo curioso del caso es que este libro originalmente está escrito en euskera, lo cual hace que evidentemente haya tenido que reformularse toda la estructura del libro y cambiar las palabras de sitio, porque claro, el alfabeto no es el mismo y las palabras empiezan con diferentes letras en cada caso. ¿Podríamos destacar algo en especial? Pues yo creo que sobre todo está la aguda mirada de Karmele sobre la vida cotidiana y sobre algunos detalles que, bueno, pueden significar más o menos en un determinado momento, pero esos quizás sean los más perecederos en el sentido de que las noticias van quedando atrás, mientras que las visiones siempre son mucho más permanentes, ¿no? Y en ese sentido, pues podíamos optar por algunas frases que en ocasiones quedan así un poco como raras. Por ejemplo, hierba. Esas también quieren vivir, decía mi abuela cuando veía crecer malas hierbas de la rendija de un panel, de entre las baldosas. ¿Tú pondrías esa definición para hierba? Pues seguramente no, pero a Karmele le ha parecido la perfecta y se ha quedado tan tranquila. Otro sí, cogido al azar, Fraude. Acción contraria a la verdad y a la rectitud. Cada palabra lleva una explicación de diccionario debajo. No siempre la que nos conviene a nosotros, pero sí la que conviene a la escritora, lo cual da pie a continuación para hacer, ya digo, un cuento y quedarse tan tranquila. Eternidad. ¿Cómo es posible que 3 minutos y 20 segundos de una canción puedan durar una eternidad en nuestra memoria? Y así durante 200 páginas. Ya digo, lecturas para minutos, lees 2 páginas, dejas el libro a otra cosa y ya lo cogerás dentro de un rato.